Hola gente, hoy les traigo un formato un poco diferente. Lo que voy a hacer es que voy a contarles algo que me ocurrió en los últimos meses mientras dibujo una página de uno de mis mangas. Básicamente será arte con chismecito. Bien, comenzando con el chisme, lo que ocurrió y la razón principal por la que desaparecí casi por completo de YouTube a pesar de que dije que seguiría subiendo historias fue que me enamoré. Así es, sufrí un nerfeo por el bien de la trama. Sin embargo, como ya es costumbre para mí, no fue algo que haya terminado bien. Verán, todo se remonta a hace un par de años. Aquella vez que todo comenzó, fue cuando acompañé a mi amigo del canal El Biólogo y las Orquídeas a grabar un video. La idea era entrevistar a alguien del mundo de las orquídeas. Pero nunca esperé conocer a alguien ahí que cautivaría mi corazón desde el primer momento. Ese día, estando en el lugar, de inmediato noté su presencia. Era una chica hermosa. Yo imaginé en aquel momento que ella sería a lo mucho 2 o 3 años mayor que yo, porque sí se notaba más grande, pero para mí una diferencia de un par de años no era ningún problema. Recuerden esto porque será importante más adelante. Luego de que termináramos aquello a lo que fuimos, ella se fue conmigo y con mi amigo, ya que ella fue quien lo invitó, así que fuimos a comer y a dar la vuelta. En todo ese rato hubo mucha química entre ella y yo, pero en verdad bastante. Teníamos muchos gustos en común y una personalidad bastante similar, al menos en lo que a lo superficial se refería. Al final de aquel día me animé a pedirle su número, ella me lo pasó sin problemas y ahí quedó todo por aquel día. Después de algunos días me animé a escribirle. No hablábamos muy seguido, pero sí de vez en cuando. Para mí siempre ha sido mejor ir lento. En fin, luego de un par de semanas de aquello, acompañé a mi amigo a un par de eventos en los que ella estuvo presente, y ahí comenzamos a interactuar un poco más, donde descubrimos que también teníamos en común un gran gusto por las películas de terror de culto y por películas bastante extrañas, por lo que acordamos algún día ver juntos algunas de estas películas, lo que nos había emocionado a ambos. ¿Recuerdan lo de la edad? Fue más o menos por aquí que descubrí cuántos años tenía ella. No puedo decir su edad, pero sí les puedo decir que resultó que ella era 10 años mayor que yo. No les mentiré, esto me impactó bastante, porque ella realmente lucía mucho más joven. Y sí, en ese momento aparecieron mis primeras dudas. ¿Era acaso una buena idea intentar algo con alguien que me llevaba tantos años? En aquel momento no le di mucha importancia a ese detalle y me animé a invitarla a salir. Para mi sorpresa, ella accedió y tuvimos una primera cita bastante curiosa en la que fuimos por un helado y estuvimos charlando sin parar toda la tarde. Yo procedí con cautela por el tema de la edad, pero era un hecho, ella realmente me gustaba, y no me importaba ese detalle, que, a estas alturas, para mí, se había vuelto algo menos que irrelevante. Al ver que salió bien, me animé a invitarla a salir una vez más. Esta vez, si bien nos la pasamos bien, empezaron los primeros desacuerdos, si podemos llamarlos así. Ella tenía ciertas expectativas que yo no cumplía, en parte por mi falta de experiencia en relaciones amorosas. Sin embargo, quedó bastante claro que a pesar de eso, ambos nos gustábamos, de eso no había duda. Fue algo que nos dijimos de manera explícita, así que ella me dijo que me daría otra oportunidad para hacerlo bien. A mí me pareció una buena idea. Después de esto aún continuamos hablando por un par de semanas y nos vimos un par de veces más, hasta que ella me invitó a su casa a ver películas. Yo me emocioné por esto y sin pensármelo mucho, acepté, y fui a su casa. Ese día comimos pizza y toda la tarde vimos películas de hombres lobo. Ella incluso usó mi hombro de almohada y yo la abracé. Estuvimos así toda la tarde, hasta que tuve que volver a casa y ella me acompañó al metro. Cabe aclarar que ella vive sola y bastante lejos de donde yo vivo, y en ese momento yo no conocía el lugar. En fin, mientras caminábamos yo la tomé de la mano y ella no se negó, respondió bien. Al llegar al metro y despedirnos, nos besamos, y yo pensé que se daría algo entre nosotros. Pero vaya error fue pensar eso. Durante los días siguientes, una semana para ser precisos, yo la noté muy distante, a veces hasta cortante, casi no me respondía y mi intuición ya me decía que algo claramente no estaba bien, hasta que una mañana, ella me mandó un mensaje algo largo en el que me decía que algo entre nosotros, más allá de la amistad no podía ser. Según ella, su principal motivo era que la diferencia de edades al final sí era un problema, al menos, para ella lo era. En ese momento sentí dolor, pero, honestamente, no fue tanto dolor, simplemente pensé que era una lástima, porque pensé que lo nuestro sí tenía potencial, y bueno, a fin de cuentas, ella y yo no teníamos más que un par de meses de conocernos, por eso no me dolió tanto. Yo solo le respondí que entendía, y que esperaba de corazón que ella encontrara lo que estaba buscando.
Entonces dejé de hablar con ella por completo, si bien no me había dolido tanto, sí me había dolido, así que necesitaba tiempo para procesarlo. Dejamos de hablar unos cuantos meses, la llegué a ver un par de veces en este lapso, aunque prácticamente la ignoré. Cuando finalmente me sentí listo, le mandé mensaje de nuevo y ella, para mi sorpresa, respondió casi de inmediato. Nos pusimos al día y todo quedó ahí, éramos amigos y nada más. Pero después, cuando nos llegábamos a ver, yo no podía evitar notar que en ocasiones ella se acercaba demasiado a mí, incluso una vez hasta se interesó en cómo estaba jugando Pokémon Go con mi amigo, algo que ella no solía hacer para nada. Esta situación duró un tiempo, hasta que me enteré por mi amigo que ella quería tener algo informal conmigo, algo que al principio me pareció buena idea, pero honestamente me generaba dudas. Así que un día mientras mi amigo y yo charlábamos sobre el asunto, llegué a la conclusión de que yo no quería algo informal con ella, si íbamos a tener algo, yo quería que fuera algo bien. Así que dejé de esforzarme en conquistarla, pues yo sentía que no valía la pena el esfuerzo, irónicamente, parece que eso la atrajo más. La situación continuó así por un tiempo, hasta que dejamos de vernos totalmente, ya que yo por fin conseguí un trabajo de mi carrera, de tiempo completo, y la verdad es que me olvidé de ella por una buena temporada, a pesar de que seguíamos hablando de vez en cuando, y yo noté que ella tenía un claro interés en salir conmigo, algo a lo que yo le di muchas vueltas, ya que yo estaba enfocado en otras cosas y solo le di largas durante unos 2 o 3 meses, hasta que por fin, un día que estaba aburrido la invité al cine. Casi olvido aclarar que esto ocurrió más o menos por octubre del año pasado. Esa cita salió perfecta, aunque en un inicio yo creí que había salido mal. En fin, yo pensé que no se iba a dar nada entre nosotros, además de que recordé que ella solo quería algo informal, entonces me olvidé de ella nuevamente en ese sentido, porque no estaba interesado en algo informal. Incluso llegué a salir con otras chicas en ese lapso, pero un día, hablé con ella por teléfono, y ella me dijo que si nosotros cultivábamos lo nuestro podía darse algo muy bonito. La verdad es que yo dudé demasiado, y lo estuve pensando una y otra vez por 2 semanas enteras. ¿Por qué de pronto ella había cambiado de opinión? No me daba confianza, seguramente pasaría lo de la vez pasada. Pero hablando con mi amigo, él me dijo que ella le contó que estuvo trabajando en sí misma y se había dado cuenta de lo que quería realmente. Entonces yo ideé un plan, la invité a salir con el único propósito de saber cómo me sentía yo con ella. Y sorpresa, ella tomó la iniciativa y esa salida se convirtió en la que seguramente fue una de las mejores citas que haya tenido en toda mi vida. A pesar de eso, fui cauteloso, estaba casi seguro de que días después me pasaría lo mismo de la última vez, pero, para mi sorpresa no fue así. De hecho, empezó a hablarme con mucho cariño, a mandarme besos, abrazos, corazones, como si ya fuéramos pareja. Nuestra siguiente cita fue en su casa ya que ella trabaja desde casa y ese día tenía mucho trabajo, así que la fui a ver, todo fue de maravilla, hablamos muchas cosas sobre nosotros, nos besamos mucho y estuvimos abrazados un buen rato. No sé si ese fue el principio del fin para mí, pero al menos así es como lo siento ahora. En ese momento me enamoré, y el miedo comenzó a salir a la luz, miedo de perderla, miedo de que terminara de nuevo como la última vez, ella se había convertido en alguien sumamente importante para mí sin darme cuenta. Para colmo, en diciembre, ella y yo no nos vimos, fue un mes entero sin vernos, debido a cuestiones familiares de parte de ella. Ese mes para mí fue una tortura, porque si bien nos escribíamos, ella siempre ha sido el tipo de persona que casi no responde, entonces habían ocasiones en que ella pasaba horas, muchas horas sin responder, y el miedo se apoderaba de mí. Yo, sin embargo, no estaba dispuesto a que ese miedo arruinara todo, por lo que empecé a ir a terapia, y poco a poco fui empezando a controlar ese miedo, no para no sentirlo, pero sí para no actuar en base a él, y aún así, un par de veces ella lo llegó a notar, pero en ambas ocasiones ella me tranquilizó, diciéndome que si ella no quisiera estar conmigo me lo diría. Durante ese mes llegamos a tener largas charlas por teléfono donde llegamos a hacer muchos planes a futuro. Y finalmente el día en que pudimos vernos otra vez llegó. Aquel día fue una gran cita de nuevo, aunque hablamos de muchas cosas relacionadas a nuestras inseguridades, ahí me di cuenta de que ella tenía muchas más inseguridades que yo, principalmente relacionadas con la diferencia de edades, aunque yo siempre procuré hacerle saber que no tenía la más mínima intención de dejarla, ya que para mí, esa diferencia no era algo importante, la razón, que yo la quería de verdad.
Sin embargo, a pesar de todo esto, nuestras interacciones siguieron siendo muy irregulares. La semana siguiente volvimos a vernos y justo como antes, fue una cita increíble, en donde incluso comenzamos a llamarlo nuestro ya como una relación, lo cual a mí me puso muy feliz, pero esa semana fue extraña. Ella se distanció muchísimo, al grado que yo llegué a pensar que ella ya no quería nada conmigo, y es que mi mayor inseguridad era que ella se fuera de un momento a otro sin explicación, tal como me había ocurrido en el pasado, así que pasé por 2 semanas de profunda agonía gracias a esta inseguridad, y la manera en que ella se comportaba no ayudaba. Ella me explicó muchas veces que no estaba acostumbrada a estar en una relación y que al contrario, estaba muy acostumbrada a su soledad y que se abrumaba con facilidad. Yo por eso intenté ser comprensivo y le tuve toda la paciencia que me era posible. Incluso sé que ella le contó a mi amigo cosas sobre que ella estaba muy feliz, la entendía y le tenía tanta paciencia. Las cosas continuaron y nos vimos una última vez, una vez en que todo fue tan lindo que yo ni siquiera imaginé que esa sería la última vez que nos veríamos. Luego de ese día, mi ansiedad regresó, no paraba, cada vez aumentaba más, pues su comportamiento evasivo aumentó, o quizás solo comencé a notarlo más, no lo sé. Incluso llegó a pasar por mi mente la idea de abandonar la relación, pero decidí que no lo haría. Yo en verdad la quería y no iba a permitir que esa ansiedad se interpusiera en lo nuestro. Me había decidido a que no sería yo el artífice de la caída de la relación, me rehusé a dejar que mi miedo causara lo que tanto temía. Sin embargo, al final fue inútil. Un día ella había hablado conmigo sobre llegar a un punto medio en que tanto ella como yo estuviéramos cómodos, y ella me pidió varias cosas, nuevamente relacionadas a que yo la comprendiera, y accedí a ello. Hice lo que me pidió porque para mí no era difícil hacerlo, pero seguí reprimiéndome. A estas alturas habían momentos en que sentía como si estuviera en una relación de mentira, como si yo fuera el único que sostenía todo, una relación de uno solo. Fue por eso que un día me animé a decírselo, que yo también quería que ella me comprendiera un poco a mí, y que no era necesario gran cosa. Lo único que yo le pedía era que si un día estaba muy ocupada o si sabía que no iba a estar disponible, simplemente me mandara un mensaje diciéndome que no estaría disponible y que no me preocupara, que ella estaba bien. Hay un dato que no mencioné, y es que alguien de su familia tuvo un grave problema de salud. Yo estuve apoyándola todo el tiempo, y yo entendía por qué ella no estaba disponible y a veces no estaba de humor, pero también por eso me preocupaba que desapareciera sin aviso, porque eso me hacía pensar que algo malo había sucedido. Y eso fue lo que le expliqué. Sin embargo, lo que ella me dijo que lo nuestro no iba a funcionar porque yo necesitaba demasiada atención. Yo intenté argumentarle de todas las formas posibles el por qué terminar no era la solución, pero ella no quiso escuchar. Por el contrario, ella me dijo que era yo el que no la estaba escuchando, y que la estaba haciendo enojar. Sí, ella me dijo eso mientras a mí se me quebraba la voz. Ella sugirió que habláramos unos días después estando ya más tranquilos. Yo al final accedí a eso y le pedí que pensara en todos los bellos momentos que pasamos juntos, que no tomara una decisión tan radical así nada más, porque apenas 3 días antes aún estábamos haciendo planes juntos, y ella dijo que lo tomaría en cuenta. Así que los días pasaron, y 1 semana y media después, le mandé mensaje para saber si ya podíamos hablar de nuevo. Le dije que respetaría su decisión, pero que no quería que termináramos peleados ni desapareciendo de la vida del otro. Sin embargo, solo me dejó en visto, y no conforme con eso, cambió su configuración para que yo no pudiera ver su última conexión ni si ya había visto mis mensajes, así que lo último que le dije fue que entendía si ella no quería hablar conmigo, y que solo quería decirle que yo no le guardo ningún rencor y que a pesar de todo, sigue siendo una persona importante para mí. Naturalmente, no hubo respuesta alguna, me ignoró como a un perro, lo que me llevó a cuestionarme si acaso lo nuestro había significado algo para ella, aunque sea un poco. Después de eso, seguí con mi vida, incluso logrando cosas nuevas, pero sintiéndome completamente vacío, sin motivación, perdiéndome y ahogándome en el alcohol cada vez que tenía la posibilidad, perdiendo la capacidad de dormir por las noches, pues lo único que soñaba eran pesadillas, todas relacionadas con ella. Me volví incapaz de disfrutar de la vida en sí misma, ya que ni siquiera me dio la oportunidad de cerrar lo nuestro, simplemente desapareció, huyó cual cobarde, y mientras tanto, me dejó ahí, hecho pedazos, sin
imposibilidad de sanar, creyendo que al hacer eso me hacía un favor. La verdad es que siempre he pensado en sus razones como una mera y estúpida excusa para intentar justificar su propia cobardía e inmadurez, y de esa forma evitar confrontar los problemas, como si solo intentara convencerse de que me estaba haciendo un bien al librarme de ella, como si de pronto eso la convirtiera en la buena incomprendida o la mala, porque ella me dijo que podía hacerla ver como la mala si yo quería, y honestamente eso toda la conversación. Encima de todo debo verla como la heroína que se está sacrificando por mí. Que no me venga con eso. Pero, lo peor de toda esta historia es que, a pesar de todo, yo sigo sin poder odiarla y añorando aquellos momentos mientras mi vida se desvanece poco a poco. Pero bueno gente, esta fue la razón de mi ausencia. Disculpen si el relato no tuvo una buena estructura, ya que no lo pensé mucho, solo quise desahogarme un poco. Y bien, si llegaron hasta aquí, díganme en los comentarios qué opinan sobre este relato y si les gustó este formato. Nos vemos en el siguiente video.